Esto es una vaca europea. Es una vaca feliz, porque todos los días los europeos pagamos por ella 1,5 euros en subvenciones. La mitad de la población mundial vive con esta cantidad. Tenemos las subvenciones agrícolas más caras del mundo. Están creando un problema fundamental y muy grave para millones de personas que ya están empobrecidas. Nuestros subsidios conducen a la miseria, al hambre y la rabia. ¿Y si fuesen vuestros hijos los que se mueren de hambre? Si tuvieseis que ver cómo vuestros hijos se marchitan gradualmente, comprenderíais por qué esta gente está indignada y por qué los agentes de Bin Laden acuden a ellos pidiéndoles ayuda para luchar contra el demonio. Esa indignación nos llevará al límite. ¿Estamos preparados para pagar el coste de proteger nuestra propia agricultura? La poderosa agricultura europea. Estamos en un país subdesarrollado de Centroamérica, a 1 hora de la capital, a miles de kilómetros de nuestra opulenta sociedad. Gracias a ustedes, Unión Europea, el destino de nosotros los ganaderos es este que estamos viendo. A las afueras de la aldea encontramos las ruinas de una granja láctea local. Este es el futuro que temen todos los granjeros lácteos de este país, porque los europeos enviamos aquí toneladas y toneladas de leche en polvo, tan subvencionada por la Unión Europea que los rebaños lecheros locales terminan aquí en el matadero. Eso es lo que teme Emanuel, un ganadero lácteo que se dirige a ver a sus 3 vacas. Lo único que yo tengo son mis animales y no hay un precio estable para la leche, entonces no tengo de qué agarrarme. Y la situación sigue así, porque es que si no tenemos de qué agarrarnos, tengo que quitarme de los animales que tengo. Entonces me quedo sin nada, mejor porque no voy a dejar morir la familia. Los europeos protegemos a nuestros propios granjeros con los subsidios ganaderos más caros del mundo. Mientras damos la vuelta al mundo para llegar hasta Emanuel, su familia y millones de pobres más, nos preguntamos, ¿qué precio tienen que pagar ellos? Estamos construyendo un sistema de defensa que hace casi imposible que los pobres salgan de la pobreza en los países en desarrollo, porque dependen de la agricultura y si nosotros no compramos lo que producen, ¿cómo van a ganar dinero para salir de la pobreza? Temprano por la mañana, mientras la mujer de Emanuel realiza las labores del hogar, sus hijos están dormidos y las vacas del vecino son sacrificadas en el matadero. Emanuel dispone de mucho tiempo para reflexionar sobre su destino, porque tiene que andar muchas horas al día para llegar hasta sus 3 vacas famélicas. Si consigo 100 pesos, tengo que comérmelo, no puedo honrarlo en un motor. Si compro un motor, entonces voy a matar a los niños porque no voy a tener que darle. Este ganadero azotado por el hambre, alejado en una provincia remota de la República Dominicana, debería ser capaz de mantener sus 3 vacas sin tener que pensar en lo que los europeos hacemos para proteger a nuestros propios granjeros, pero no es así. Arla es la empresa láctea más grande de Europa. La leche fresca inunda sus depósitos aquí y en toda Europa. Hay demasiada leche. Por eso Arla convierte el excedente en leche en polvo. La leche en polvo, llamada Milex, se envía a la República Dominicana. Los ganaderos lácteos europeos reciben subvenciones de los contribuyentes europeos, es decir, de usted y de mí.
Después Arla recibe subvenciones a la exportación para poder vender barato su excedente de leche al tercer mundo. Hemos investigado a dónde van los millones europeos de Arla y su leche en polvo Milex. En 2003, Arla recibió 10 millones de euros y a cambio no dejó de exportar leche en polvo desde por la mañana hasta por la noche. Entendiendo que hay personas físicas y razones sociales, compañías, que se benefician económicamente de esa operación. Los subsidios que pagan con impuestos los ciudadanos europeos permiten que en estos lados hayan empresas y personas que se hagan multimillonarias a costa de este tipo de situaciones que se dan. La leche en polvo de Arla es la marca más famosa con mucha diferencia, y en las tiendas ya no se encuentra leche fresca. Así que los ganaderos locales les han dado a las latas de Arla un apodo: la vaca conquistadora. $20.000 dominicanos de todo el país han enviado a sus vacas por este camino. Una gran cantidad, cientos de ganaderos, y muchos ya han eliminado todo su ganado. Cientos de ganaderos vamos por este rumbo, vamos eliminando el ganado, porque no es rentable, ya no nos es posible mantenernos. Emanuel está exprimiendo la leche de sus vacas hasta la última gota. Esta es su lucha desesperada por mantenerlas. Contra él se encuentra un fondo de dinero europeo de casi 5.000 millones de euros anuales. Y cada vez tiene más problemas. Tenemos poca leche por la situación de la hierba, porque entonces si la leche no tiene precio, no podemos producir mucha leche, porque si no hay alimento para echarle a las vacas, por la situación del precio de la leche, y ahí sí se va la ganadería al caos, porque se va a destruir todo. De vuelta en Europa, nos encontramos con la mejor voluntad del mundo. Aquí es donde está el hombre que se ocupa de ayudar a millones de pobres empleando nuestro dinero, el comisario de Desarrollo de la Unión Europea. En los días despejados puede mirar por la ventana y ver las otras oficinas de la Unión Europea que pagan a Arla para que envíe leche en polvo barata a la República Dominicana. El mismo país al que él ha enviado 20 millones de euros, en parte para enseñar a los ganaderos lecheros a producir más y mejor leche. Es uno de los ejemplos más ridículos de cómo una mano no sabe lo que hace la otra. O podría haber otra explicación, que a una mano no le importe lo que haga la otra, lo que sería mucho peor. La ayuda de la Unión Europea a la República Dominicana es un gran éxito. Incluso en un país tan pobre como este, la producción de leche se ha doblado. ¿Pero para qué sirve? ¿Incluso para el mayor productor de leche del país? Los países europeos, suministradores de leche a nuestro país, eliminaran los subsidios, realmente nosotros pudiéramos competir. Sobre el asunto de la comercialización, que es la que nos da el golpe mortal, la comercialización. Mire mi patio como está, yo no he podido poner una verja de blog. Yo no puedo, es decir, nosotros no, en esa situación nosotros no podemos. Todo lo que nosotros teníamos va en detrimento. Pasa la mañana entera sin que nadie pueda su carga comprar. Ay, su carga comprar. Se está atrapado. Nosotros facilitamos, en cierto modo, su miseria, que está causada por la sequía, los insectos y la falta de infraestructuras. Y luego nos aseguramos de que tampoco encuentre un mercado.
Gastamos el dinero de los contribuyentes haciendo una buena obra en la República Dominicana, ayudando a la gente a salir de la pobreza, que es algo maravilloso. Pero ¿qué sentido tiene ofrecer ayuda al desarrollo para construir algo que unos años después trasladamos y desmantelamos? ¿Pero qué dice el hombre de buena voluntad? Bueno, ha dicho varias veces que lo que acabamos de ver es perverso. Los recursos que dedicamos a subvenciones en Europa son desproporcionados. Si tuviésemos que volver a diseñarlos y tomar una decisión hoy, creo que el sistema no sería el mismo. De un modo que no puede malinterpretarse, los ganaderos europeos han luchado durante 2 décadas para mantener un sistema que ha colocado sus vidas en manos de Bruselas. Esta presión ha dado origen a una situación extraordinaria, la destrucción sistemática de productos de primera clase. The inspector from Brussels is here too to make sure that there's no fraud, to check the amounts and to see that the apples thus disposed of really are taken off the market. By law, they had to be sprinkled with molasses to make them unfit for human consumption. Los granjeros europeos han recibido subvenciones durante décadas y estos subsidios han provocado un enorme exceso de producción tanto de vino como de carne de vacuno, de porcino, de ave, de fruta y de leche. Comenzó una gigantesca operación de destrucción a gran escala. Los europeos lamentaron tener que ver estas imágenes en sus pantallas de televisión. Habían pagado mucho dinero a sus agricultores para que cultivaran fruta y ahora tenían que contemplar cómo se apisona. Así que a los dirigentes europeos se les ocurrió una solución mágica que trasladaba el problema muy lejos de nosotros. El objetivo del dirigente es resolver el problema allá, pero que sus dirigentes también no tienen miramiento, no tienen compasión cuando se trata de resolver problemas que se le presentan internamente. Para los europeos, 3 vacas de leche no significan nada, pero aquí representan toda una fortuna. Si nos fuésemos a Jamaica o a África ocurre lo mismo. La leche europea se distribuye por todo el mundo y gracias a las subvenciones se vende tan barata que los ganaderos lácteos locales no pueden sobrevivir. Los pequeños granjeros están luchando una batalla perdida. Es puro sentido común. Si tiene que competir contra alguien que vende su producto por debajo del precio de mercado, pierde la batalla. Se ve empujado de nuevo hacia la pobreza por culpa de las mercancías subvencionadas que entran en el país. ¿Cuánto tiempo mantendrá Emmanuel sus vacas fuera del matadero? He pensado quitarme de ellas, pero después echo atrás, digo, si las vendo hoy, malo barato lo que consigo hoy. Entonces mañana ni tengo las vacas, ni tengo los 1,000 pesos que me den por ellas. Yo lucho por ellas hasta que yo pueda. ¿Por qué están en peligro las vacas de Emmanuel? Hemos visitado el centro del mundo, al menos en lo que respecta a subsidios agrarios. ¿Por qué hemos pasado décadas los europeos contribuyendo a un sistema que empuja a los más pobres del mundo aún más hacia la miseria? Desgraciadamente, no tengo una buena explicación. Todavía estoy tratando de averiguar
¿Quiénes son las oscuras fuerzas de la agricultura en Europa? Desde este edificio se distribuye entre los granjeros europeos la mitad del total del presupuesto de la Unión Europea. ¿Pero por qué? Incluso un hombre que ha pasado aquí 5 años como comisario no tiene respuesta cuando se le pregunta acerca de ese flujo de más de 40.000 millones de euros de subvenciones al año. Si supiera más sobre el tema, me encantaría compartirlo con ustedes, pero considero que se trata de un misterio político. Algunas personas nos dirían que la explicación al misterio político se encuentra a solo unas calles de distancia entre los edificios de la Unión Europea. Cada uno de estos granjeros europeos recibe una media de 20.000 euros en subvenciones al año. Hoy han regresado a Bruselas. Los ministros europeos de Agricultura se dirigen a una reunión y los granjeros quieren asegurarse de mantener su protección especial. Protegemos nuestra propia agricultura porque los países en desarrollo pueden producir la mayor parte de estas materias primas más baratas que nosotros. Los ministros conocen la amenaza de los granjeros baratos del tercer mundo, así que pusieron a los funcionarios a trabajar en el tema. Acudimos a visitarles al corazón de las operaciones de subvención agrícola de la Unión Europea. En esta sala se reúnen los funcionarios de toda Europa. Aquí es donde se organiza la defensa del granjero europeo. Hay comités para la carne, las aves, la leche, un total de 30 que se reúnen en Bruselas una vez cada 15 días. Hoy nos han dejado asistir a una reunión del Comité del Azúcar. Los cultivadores del azúcar europeo producen el azúcar más cara del mundo, así que necesitan protegerse del azúcar mucho más barata del tercer mundo. Y estos funcionarios, con sus estadísticas, sus calculadoras y sus decisiones, son mucho más vitales para los productores de azúcar europeos que las condiciones climatológicas. Estamos en el campo, visitando a uno de los granjeros que necesita protección. Hans Peter Madsen es un cultivador de azúcar que afirma que no podría ser granjero sin los enormes subsidios. Dudo que ni siquiera plantase una sola remolacha de azúcar. Nos pagan 3 o 4 el precio de mercado y así podemos ganar dinero. Es la época de cosechar la remolacha de Hans Peter Madsen, algo que no resultaría extraño aparte del hecho de que sin los enormes subsidios europeos, en este campo no habría remolachas. Los europeos pagamos demasiado por nuestra azúcar. Por eso cuando Hans Peter Madsen recibe 300 euros por tonelada, 200 euros son subsidios. Aquí lo llamamos oro blanco. Es nuestra mejor cosecha y la que más dinero nos da. Por eso lo llamamos oro blanco. El caso del azúcar de remolacha, el oro blanco, es similar al de la leche. Los cultivadores de azúcar europeos producen demasiado azúcar, mucho más de lo que los europeos queremos comprar. Y van a seguir haciéndolo. Por eso, en el Comité del Azúcar suceden cosas extraordinarias. Los funcionarios transforman el azúcar caro en uno de los más baratos del mundo y después envían millones de toneladas de azúcar barato fuera de Europa. Con una varita mágica convierten a la Unión Europea en uno de los mayores exportadores de azúcar del mundo. Pero esta magia tiene un precio. Lo crean o no, el impacto de las subvenciones alcanza incluso a este niño. Nos afecta a todos, hasta el nivel más bajo. En lo más profundo del cinturón azucarero de Sudáfrica, visitamos a la gente que amenaza a nuestros granjeros. Los padres de casi todos estos niños trabajan en la industria del azúcar y representan solo unos pocos entre los millones de sudafricanos cuyos ingresos dependen completamente del azúcar.
Son países que están intentando hacer algo para levantar el orgullo nacional. Se nos da muy bien el cultivo de la caña de azúcar. Este clima es un regalo de Dios. Al lado del colegio, una pequeña familia está recolectando azúcar, al igual que cientos de miles de otros sudafricanos. Manualmente, utilizando sus machetes, producen un azúcar 3 veces más barato que en Europa. No solo serían capaces de competir con cualquier cultivador de azúcar de Europa, sino que además lo desbancarían, si les dejásemos. Here in Africa, we can produce what you are producing in Europe at a far cheaper price. Aquí en África podemos producir lo que producís en Europa a un precio mucho más barato. Y gracias a ese proceso podemos desarrollar el músculo económico de un montón de gente pobre del continente. La cabaña de la familia está cerca del sembrado, a las afueras de la aldea. Y la sobrina de Dennis nos la enseña. Todo lo que hay se lo han comprado con el dinero que ganan con el azúcar. Este es el orgullo de la familia, pero no funciona. Lo compró mi tía. Ganó el dinero con su trabajo en una plantación de azúcar. Lo que más deseo es un coche. Así podría ayudar a mis padres cuando sean viejos y llevarles a donde quisiesen ir. Puede que parezca un sueño distante, pero los camiones salen cargados de caña de azúcar día y noche, 9 meses al año, camino de cientos de enormes refinerías. No lejos de las tierras de la familia se encuentran una de las refinerías de azúcar más eficientes de Sudáfrica. Produce azúcar de la misma calidad que el del resto del mundo y proporciona a millones de personas la oportunidad de una vida mejor gracias a su propio esfuerzo. El único sitio donde podemos empezar a ganarnos la vida de forma decente es en el campo, desde abajo. La familia solía trabajar como jornalera temporal en las granjas de los blancos. Ahora son una de las 50.000 familias negras a las que se les ha entregado el último año una parcela de tierra propia para cultivar caña de azúcar. Con esta iniciativa, el gobierno pretende ajustar cuentas con el pasado, cuando los blancos eran dueños de la tierra y de toda la riqueza. Pero entonces se interpusieron nuestros subsidios. Aquí empezamos desde abajo, desde la tierra. Y esta es la tierra que los grandes subsidios de sus países hacen que resulte inservible. Cuando la Unión Europea envía miles de toneladas de azúcar a todo el mundo a un precio artificialmente bajo, provoca que el precio mundial del azúcar se hunda y los granjeros de aquí reciben muchísimo menos dinero por ella. De esta forma, los subsidios estallan directamente dentro de las cabañas de las familias pobres, de las madres con sus recién nacidos y de todas las demás familias de los cultivadores de azúcar. En el sembrado cercano a la cabaña todavía se sigue cosechando caña de azúcar. El problema es que la familia ya no puede ganarse la vida con ello. El año pasado murieron de hambre y enfermedades relacionadas con la malnutrición 10 millones de niños de edad preescolar. Muchos de esos niños podrían haber sobrevivido si sus padres hubiesen tenido la oportunidad de vender lo que produjeron. En Europa pensamos que la principal causa de muerte del mundo es el hambre o la comida con mucha grasa, pero no. La principal causa de muerte en el mundo es la pobreza. 10 millones. Eso equivaldría a que un avión cargado con 200 o 300 niños se estrellase cada 15 minutos durante las 24 horas, un año tras otro. Esa es la cantidad de niños que mueren y no hacemos prácticamente nada para evitarlo, solo nos sentamos y hablamos de ello.
En Europa la gente es tan rica que me encantaría salir de aquí y mudarme allí. Pero ¿por qué mudarse a Europa? Si a los sudafricanos se les da tan bien producir azúcar barata, ¿por qué no pueden ganar dinero vendiéndonosla a nosotros? El transporte de mercancías por el mundo nunca ha sido tan barato, así que tenemos que preguntarnos, ¿por qué se amontona sin vender el azúcar sudafricano? Sin embargo, otro cargamento de azúcar europeo viene de camino. Para nuestros productores de remolacha sería un desastre que los cultivadores sudafricanos pudiesen vender su azúcar barata en Europa. El castillo de naipes europeo se derrumbaría. Así es como estos funcionarios han conseguido que los sudafricanos tengan que pagar aranceles del 140% para vender su azúcar en Europa. No es en absoluto una situación de libre mercado, sino más bien de economía planificada. Se trata de una economía de planificación central, pero ese es un término sucio que no queremos utilizar porque ya se empleó en la Unión Soviética y fue un desastre. Se puede decir que es un sistema soviético. Pero cuando Hans-Peter Madsen se reúne con otros granjeros para conocer los últimos avances en maquinaria, reconoce que los subsidios son vitales. Si se aboliesen, los granjeros europeos se sumirían en una crisis. Muchos granjeros se arruinarían. Yo perdería mi casa y mi trabajo. Toda mi vida está ligada a esta finca. Y el comisario que distribuye miles de millones en subsidios a los granjeros todos los años piensa que su fundamento es perfectamente razonable. Nuestros granjeros también tienen derecho a un nivel de vida decente. Tienen derecho a tener unos ingresos decentes. Si nos fijamos en sus ingresos comparativos, los granjeros europeos ganan menos que la media de nuestra sociedad. Por lo tanto, no existen motivos para culparles de llevarse dinero sin hacer nada. La cuestión es si deberíamos mantener una red de seguridad especial para los granjeros, mientras las costureras, los obreros industriales y los programadores informáticos tienen que enfrentarse a la competencia del tercer mundo. El comisario de Agricultura dice que sí, y el comisario de Desarrollo dice que no. La gente que trabaja en la industria del calzado o en la industria textil en Europa nunca ha disfrutado de ventajas por trabajar en esa industria. Los agricultores chapados en oro deberían recibir el mismo trato. Va en contra de todos los principios económicos. El comisario de Desarrollo puede decir que los agricultores están chapados en oro todo lo que quiera, porque a ellos no les importa. Porque sus ministros de Agricultura se reúnen para concederles los subsidios agrícolas más caros del mundo. Y a los influyentes granjeros europeos la mera sugerencia de abolir los subsidios del azúcar durante un periodo de 10 a 15 años les parece espeluznante. Sería una situación horrible e impensable. Prefiero discutir de forma constructiva. Para los ministros, la abolición no es un enfoque constructivo. El hombre que distribuye la mitad de todo el presupuesto de la Unión Europea tampoco tiene en mente la abolición. No es razonable tratarles de un modo distinto que al resto de la sociedad. He de decirle que prestan un servicio a la sociedad. Entonces, también deberíamos dejar de pagar a los profesores que prestan otro servicio a la sociedad. La industria de la remolacha azucarera se vendría abajo. Cuando fluye el oro blanco, los gigantes de la alimentación están esperándolo.
Danisco, la empresa azucarera danesa, obtuvo unos beneficios de casi 150 millones de euros en 2002 y recibió más de 65 millones de euros en subvenciones de la Unión Europea. Con este dinero, la empresa vende azúcar barato al tercer mundo. Nuestro azúcar barato europeo termina aquí. No solo como azúcar puro, sino también como repostería, galletas. Porque si un producto contiene azúcar, también puede recibir subvenciones a la exportación de la Unión Europea. Incluso cuando tratamos de sobrevivir como simples productores de caña, tenemos que batallar. Incluso cuando hacemos caramelos, tenemos que competir con los caramelos subvencionados que entran en Sudáfrica. Están destruyendo esta fábrica. Ed Graham dirige una pequeña fábrica de golosinas que lucha por sobrevivir. Cuando intenta vender sus productos a las cadenas de distribución, tiene que enfrentarse al azúcar barato europeo. Cuando les llevo una bolsa de caramelos y les hablo de las bondades del producto, lo único que hacen es enseñarme una bolsa de caramelos importados, fabricados con azúcar subvencionado europeo, que son más baratos, contra los que no puedo competir. No estoy ganando dinero. Como empresario, lo que debería hacer es cerrar la fábrica. Antes teníamos 16 empleados y ahora los hemos reducido a 4. En un país en el que se necesita crear empleos constantemente, se van a producir problemas si no se crean más empleos. Está subiendo la tasa de delincuencia. Es una verdadera guerra. En Sudáfrica tenemos que crear empleo. Es el problema más importante de todos. Cuando la gente está hambrienta, tiene que comer. Si tienes que alimentar a tu familia, si tu mujer y tus hijos están muriendo de hambre, puedes llegar a hacer cualquier cosa. A saltar las verjas. Detrás de esta verja vive la mitad rica de Sudáfrica. Esta es mi casa. Vivo aquí. Tengo que ser consciente de los problemas que ocurren fuera de la verja. Por eso, Ed Graham quiere que los europeos conozcamos la escuela local. No se pueden levantar vallas. No pueden existir islas de prosperidad, riqueza y estabilidad en un océano de pobreza. No funciona. Es insostenible. Ojalá que los europeos pudiesen comprenderlo. Las vallas nunca serán lo bastante altas si al otro lado hay hambre. No detendrán a los refugiados ni al terrorismo. En Sudáfrica lo tenemos muy claro. Tratamos de aislarnos, pero no funcionaba. Hay que derribar las barreras y reconstruir las comunidades. Las vallas nunca serán lo bastante altas si al otro lado hay hambre. No se puede creer que la gente que intenta cruzar nuestras fronteras lo hace porque Europa es un país maravilloso. Lo hace porque cree que en Europa se puede ganar la vida, lo que no puede hacer en su país de origen. Nuestra supervivencia depende de cómo resolvamos la cuestión de la agricultura. Al mundo se le está acabando el tiempo. ¿Somos los europeos responsables de la situación de estas personas? ¿Qué opinamos nosotros? A veces se utilizan esos argumentos con el propósito de culpar a la Unión Europea, como si Europa fuera la culpable de todos los males del mundo. Pero gracias a Dios, no es verdad.
Pero lejos de Bruselas hay gente que piensa que los europeos estamos abusando de nuestro poder y riqueza. Es terrible. No podemos creernos que se apliquen políticas semejantes. Hemos acudido a un país cuyo gobierno plantó cara y luchó. Intentó salvar a sus granjeros y se enfrentó a Bruselas y a Washington. Es una pesadilla para los políticos y para los granjeros. En este país es una pesadilla para todo el mundo. Nos encontramos impotentes. Nos reunimos con Isha, un experto en agricultura ganés, para que nos hable del problema de las importaciones. Puedo llevarles a cualquier tienda de Ghana y mostrarles los productos que entran en nuestro país. Esta leche es holandesa. Y los espagueti, el azúcar es francesa. Las galletas son de Dinamarca. Y también hay tomates enlatados italianos. Cientos de productos europeos, como estas galletas danesas, reciben subsidios a la exportación de la Unión Europea y acaban en los anaqueles de las pequeñas tiendas de Ghana y el resto del tercer mundo. Como se puede ver, hay una gran variedad de productos europeos importados, todos subvencionados. Temprano por la mañana, Isa nos lleva a los muelles, porque allí es donde empiezan los problemas. Hay una actividad incesante. Los productos alimenticios de Europa y Estados Unidos inundan las instalaciones de un país que hace 2 décadas podía alimentar a toda su población con arroz cultivado localmente. Por eso el gobierno intentó detener la marea de alimentos importados subvencionados. La agricultura es la base de la economía de Ghana. Si no podemos rentabilizar al máximo nuestra agricultura, la pobreza se agrava enormemente en este y en otros países. Aunque el suelo ganés es perfecto para la agricultura, no dejan de entrar alimentos. Ahora están descargando pollos congelados. Esperarán al sol durante 2 horas a que lleguen camiones abiertos para transportarlos. Cuando la carne, el pollo y el arroz llegan a la capital, pasa por delante de miles de jóvenes del campo que recorren las calles desde por la mañana hasta por la noche con la triste esperanza de vender un peine o un chicle. Los hay en todas las ciudades del tercer mundo y Osmond Dagbani es solo uno de ellos. Ayer Osmond ganó 50 céntimos. A veces solo gana la mitad. Esta mañana me levanté muy temprano e intenté vender algo, pero no tuve suerte. Fue inútil. Hoy no he podido comer nada. Por eso intento vender algo con todas mis fuerzas. Tuve que marcharme. En mi pueblo no había trabajo. Esperaba encontrar trabajo aquí, pero solo encontré esto. Los granjeros son conscientes de que existe un problema, pero no son capaces de comprender que es a causa de las subvenciones de Bruselas. Cerca de donde vende Osmond, nos topamos de nuevo con los subsidios agrarios. El pollo descongelado va camino de una de las muchas cámaras frigoríficas de la capital, donde se vuelve a congelar.
El pollo viene sobre todo de Holanda y Dinamarca, y creo que también de Francia. Gastamos 4.000 millones de euros al año en enviar nuestro excedente agrícola fuera de Europa. Casi tanto como lo que gasta la Unión Europea en ayuda al tercer mundo. ¿Se limita el gobierno de Ghana a contemplarlo impotente? No. Aprobó legislación que imponía unos modestos aranceles a la importación de arroz y pollo de Europa. Pero esa forma de defender a los granjeros pobres no fue en absoluto popular. We have been somehow convinced Los países industrializados, las agencias de desarrollo internacional y los donantes de ayuda nos han convencido o nos han contado que no debemos imponer aranceles ni cuotas y que debemos subvencionar a nuestros granjeros. Osmond procede de la región arrocera, el norte de Ghana. Hace 20 años era la zona más rica del país porque suministraba arroz a toda la nación, pero ya no. Es todo una cuestión de dinero. Mis padres no podían mantenernos y yo no podía ayudar a mis hermanos. No podíamos permitirnos ni comprar un libro. No me podía quedar en mi casa. Habría sido un problema para mis padres. Así que me vine a la capital. Nos dirigimos al norte. Viajamos 1000 kilómetros a través de un país increíblemente bello e increíblemente pobre. Queremos visitar la casa y a la familia de Osmond para averiguar por qué Osmond no quiso hacerse granjero. Por el camino, Isa nos quiere mostrar una de las granjas más grandes de Ghana. Nos alejamos de la carretera principal, atravesamos el campo durante 1 hora y encontramos la granja. Tiene 200 hectáreas y una vez dio trabajo a casi 100 personas. Esta es una de las naves en las que caben 600 aves. Tenemos 20 de estas naves. Están todas vacías. Solo utilizamos 2. Los pollos congelados europeos han vaciado estas largas hileras de jaulas de pollos. Incluso en las áreas rurales más profundas, nadie puede competir con el precio europeo de menos de €1 por kilo. Este es el problema al que nos enfrentamos. Y no soy solo yo. De verdad, si se fijan en las demás granjas, verán que a lo largo de los años se han ido hundiendo. No sabemos qué futuro nos espera como granjeros. Estoy seguro de que la gente de Ghana sabe que, si nos diesen la oportunidad, podríamos producir lo suficiente para alimentarnos a nosotros mismos y a otros países de la región. Lo que ha ocurrido con el pollo ha ocurrido también con el maíz. Hay montones de maíz. Sí, pero se ha quedado seco y le han salido bichos. El año pasado se produjeron toneladas y más toneladas que se quedaron aquí porque no se pudieron vender. Es una paradoja y no sé cómo vamos a ser capaces de salir de ella. Let me assure you, with the eradication of poverty, we can divert the attentions of the poor and depressed youth. His Excellency, Mr. Alan Kyerematen, Minister, Ghana.
Los dirigentes del tercer mundo tratan de hacer oír su voz una vez más en otra conferencia de las Naciones Unidas. Todos los países desarrollados, sin excepción, están hablando de que los subsidios a la agricultura están mal y tienen que ser eliminados. Dicen muchas cosas bonitas, al menos eso es lo que escuchamos en las conferencias. Pero en cuanto hacemos las maletas y volvemos a nuestros distintos países, apenas se hace nada en forma de acciones concretas. El comisario de Agricultura de la Unión Europea está totalmente en desacuerdo. En el pasado, hubo casos en los que nuestras prácticas resultaron dañinas para el desarrollo del tercer mundo. Y mucha gente las sigue utilizando como ejemplo, aunque ya no se produzcan. No podemos cambiar el pasado, pero sí mejorar el futuro, aprendiendo de nuestros errores. Pero en Ghana estas prácticas no forman parte del pasado. A medida que Isa nos acerca al norte, comprobamos cómo la carne y el pollo europeos inundan los mercados desde el sur. Uno de los parientes de Osmond tenía que encontrarse con nosotros en este cruce, pero no ha aparecido. Han reconocido a la madre de Osmond y están preguntando si queremos ir a su casa ahora. Las generaciones jóvenes se han trasladado a las ciudades. Solo quedan los viejos y los niños, entre los que están los parientes de Osmond. Por fin hemos llegado. Se ha corrido la noticia de nuestra visita y todo el mundo se ha puesto su mejor ropa. ¿Están seguros de que Osmond trabaja de verdad en Accra? ¿No se ha ido a Europa? Díganos si está en Accra. Si se ha ido a Europa, tienen que decirnos la verdad. Si está en Accra, tienen que darnos noticias suyas. Queremos saber más de él. Nuestra familia necesita saber qué tal le va a Osmond. Por el bien del muchacho, díganos la verdad, no nos mientan. Les contamos parte de la vida que lleva Osmond, pero no les contamos toda la verdad. Él es la única esperanza de la familia y necesitan tener esa esperanza. Todavía están sintiendo los efectos de lo que pasó hace 15 años. Los granjeros más pobres le echan la culpa a la desaparición de su próspera existencia al libre mercado. Las recomendaciones de Bruselas, Washington y el Banco Mundial fueron muy claras. Había que eliminar los aranceles y los subsidios que les garantizaban un poco de protección. Mientras tanto, los europeos seguimos subvencionando a lo grande a nuestros propios granjeros. Ahora tienen que reconocer que ellos mismos están subvencionando a los granjeros ricos. Porque los granjeros europeos no son pobres, son ricos. Espero que estén de acuerdo conmigo. Pero aquí la gente vive en un mercado libre. El mundo en el que los granjeros europeos se niegan a vivir. Así que el arroz europeo ha inundado el país y se han acabado los buenos tiempos. En esos días vivíamos en el paraíso. Ahora vivimos en el infierno. Los tiempos felices se han terminado. La mitad del dinero que puede gastar el gobierno de Ghana procede de ayudas y préstamos occidentales y por lo tanto el gobierno depende completamente de Washington y Bruselas. Al gobierno le gustaría romper esta dependencia y volver a los viejos tiempos en que el país era autosuficiente. El gobierno combatió las importaciones de pollo que amenazaban a los campesinos del propio país. Pero la rebelión duró poco tiempo. Al final, tuvimos que suspender los aranceles y seguimos enfrentándonos al mismo problema. No solo con el arroz y el pollo, sino con muchos más productos.
El gobierno se ha rendido. Dice que si trataba de impedir las importaciones de arroz y pollo, se arriesgaba a perder las vitales ayudas y préstamos. No es una situación justa. Tenemos las manos atadas. Si nos ponen esa condición para prestarnos ayuda, estamos obligados a respetarla. Hemos amenazado con detener la ayuda a uno de los países más pobres del mundo para impedir que el gobierno ganés proteja a sus agricultores y para asegurarnos de que nuestro propio excedente agrícola acabe aquí. Nosotros no les estamos pidiendo nada. No les decimos que deberían reducir los aranceles para que nosotros podamos exportar con más facilidad. Esa no es nuestra intención. No nos interesa. Lo que pretendemos es que reduzcan las barreras al comercio por su propio bien. Eso no es lo que opinan Osmond y su familia. Aquí no hay trabajo, así que todos nuestros niños tienen que marcharse a la ciudad. Prometemos abrazar a Osmond de su parte y comenzamos el largo viaje de vuelta a la capital, con el resto de la generación más joven. El gobierno piensa que el futuro es ominoso. Confiamos en que Dios proveerá y destrozará las vidas de los granjeros, lo que nos acabará llevando por un sendero de perdición. Esta es una de las inmensas barriadas de la capital. La rabia y la frustración flotan en el ambiente. Apenas se tolera nuestra presencia. Nos encontramos con Osmond. Vive en esta habitación con otros 3 jóvenes campesinos. Si Dios me ayuda, volveré a casa. Pero no puedo volver a menos que tenga algo de dinero para mi familia. No sé cómo voy a conseguir ese dinero. Así que rezo a Dios para que me ayude. Toda esta gente está tratando por todos los medios de huir a Europa. Intentan marcharse a Europa como inmigrantes ilegales. Por eso os llegan tantos millones de inmigrantes ilegales. Pero tendríais que saber que se habrían quedado en casa si hubieran tenido la oportunidad de vender sus productos en Europa. Estas selvas se convierten en el hogar de los niños del tercer mundo cuando los europeos les cerramos las puertas. Los que están allí sentados, sin nada que perder, porque son tan pobres que lo único que pueden perder es a sus hijos, que se mueren de malnutrición, hacen todo lo posible por salir de esa situación. Lo más bonito es que nosotros no perderíamos nada si les ayudásemos. Ganaríamos mucho ayudando a los pobres a salir de la miseria, porque ya no estarían dispuestos a escuchar a fanáticos con dinero como Bin Laden la próxima vez que sus agentes se les acercasen pidiéndole su apoyo. Y ahora mismo, lo que necesitamos es centrarnos en eliminar las causas subyacentes de la inestabilidad internacional, que son la pobreza, el hambre y la desesperación. Pero no lo hacemos. Pero al otro lado de esas barreras están nuestros propios pueblos exigiendo protección. Esta es una manifestación de protesta en España. España es donde convergen todos los hilos de nuestra larga investigación. Los agricultores han vuelto a echarse a la calle.
Siempre resulta atractivo echarle la culpa a alguien, pero así funciona el sistema. De la Unión Europea a un arancel preferencial. Creo que no tiene ningún sentido jugar a echarle la culpa al otro, porque no beneficia a nadie. Esta vez la protesta es para defender los tomates españoles, que están protegidos por aranceles y cuotas frente a los mucho más baratos tomates marroquíes. Sí, pero ellos, la mano de obra es muy barata y la nuestra es mucho más cara y no podemos. No podemos olvidar que en los últimos años nuestros granjeros se han visto afectados por desastres naturales y enfermedades animales, entre otras cosas. En invierno, los tomateros marroquíes tienen permitido enviar una cuota de tomates a Europa. La Unión Europea acaba de elevar esa cuota un 10% y por eso los agricultores españoles han vuelto a echarse a la calle. Mi mensaje para ustedes y para la gente normal y corriente de los países desarrollados de Europa es que indirectamente están creando un problema muy serio para millones de personas que ya viven en la pobreza. Para arruinar a los productores de cereales. Que somos los que más años llevamos en el tomate, llevamos ya toda la vida. Y entonces tienen que contar con nosotros, porque los nuestros son más higiénicos, más limpios, por lo menos los hacemos muy bien hechos. Están creando un grave problema estructural para la supervivencia de unos pueblos que ya viven en la miseria. No se trata de si pueden permitírselo o no, es una cuestión de conciencia moral. Europa está tratando de combatir la inmigración ilegal y a la vez está favoreciendo la inmigración ilegal a través de sus políticas comerciales. La hipocresía no es rentable. Europa está pagando el precio porque aquí la gente está tan desesperada que está dispuesta a correr cualquier riesgo para marcharse. Este no tiene visado, ¿eh? No visado, nada. Los europeos son muy listos. Y a veces me digo que mejor para ellos que se aguanten si les llegan todos esos inmigrantes que se convierten en una pesadilla. Y cuando la noche se cierne sobre Europa y miles de inmigrantes se preparan para asaltar nuestras fronteras, nuestro largo viaje llega a su fin. Y a los europeos solo nos queda una elección posible. Nos queda una sola opción. Podemos o importar emigrantes o importar sus productos. De momento les hemos cerrado nuestras fronteras a ambos. Y como estamos cerrando los ojos ante el impacto, en el futuro lo tendremos que pagar muy caro.